Salmos, capítulo 50. Se llama El verdadero culto a Dios. Es sorprendente, hermanos, cuando uno se encuentra con la palabra y esta como que nos abre la mente, el entendimiento, y tal vez un salmo que habríamos leído algunas veces, pero entender un poco qué es lo que Dios quiere decirnos. A mí me sorprendió este salmo y yo espero que usted lo tome, porque a veces uno como pastor no quisiera decir ciertas cosas. Es muy ingrato corregir, es ingrato llamar la atención o disciplinar. No sé si es tan incómodo para usted como para mí, pero es parte de la vida. Y Dios aquí nos muestra lo que hay en su corazón con respecto al culto. Yo partí con unas preguntas que no quiero que me las responda, simplemente para reflexionar. ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué viene? ¿Qué expectativas tiene cuando usted viene a la iglesia? ¿Cierto? Cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? ¿O qué quiero sentir? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que más me gusta de venir a la iglesia? ¿Ha pensado alguna vez qué es lo que más me gusta de venir a la iglesia? Tal vez son varias las cosas. Tal vez le gusta la música, como nuestro hermano del trío Esperanza, que para mí fue una sorpresa, ¿cierto? Como un paréntesis, de repente se abrió una cortina y el Señor nos dijo: miren, antes de yo les voy a dar una bendición, van a disfrutar de un lindo momento de alabanzas muy bien ejecutadas. Y eso es para que nosotros pensemos qué es lo que nos gusta. Nos gusta la música, nos gusta cantar. Tal vez venimos a la iglesia porque hacemos amistades. Realmente, hermanos, yo los mejores amigos que Dios me ha dado ha sido gente cristiana. Yo desde que me convertí dejé de tener amigos o de obtener o ganar amigos no cristianos. Y los buenos amigos los tengo en el Señor. Tal vez viene a la iglesia porque le gusta orar. Orar, ¿cierto? La oración, cómo nos bendice. O tal vez le gusta disfrutar del ambiente de familia, porque también se da entre nosotros. Un ambiente familiar donde nos saludamos con el hermano, nos tratamos, ¿cierto?, con esa familiaridad. Disfrutamos de esta, como le dijera yo, este ambiente, ¿cierto?, de familia, de relajo, de confianza, de afecto, de cariño, ¿cierto? Disfrutamos el abrazo, disfrutamos el que nos pregunten cómo estamos, y también ese saludo afectuoso que generalmente ocurre. También usted viene por aprender la palabra, aprender de la palabra de Dios. Le gusta aprender. Hay gente que tiene como una devoción, ¿cierto?, de saber más, de conocer más la Biblia, que Dios le revele cosas. O le gusta porque le gusta sentir que está aprendiendo y creciendo como persona, porque una cosa es saber, pero otra cosa es crecer, ¿cierto? Otra cosa es experimentar un crecimiento personal. Las cosas que yo antes hacía ya no las hago. Cómo me sentía ahora ya me siento mejor, me siento otro, me siento que he crecido, que he madurado. Tal vez eso es lo que nos gusta. También le gusta tal vez venir porque siente que Dios le habla. Qué importante es, ¿cierto?, sentir que Dios nos habla. Sentir que Dios está justamente hablando algo que yo exactamente necesitaba oír. ¿Le ha pasado? ¿Cierto? Es una realidad sentir eso, venir con esa expectativa de qué me va a decir hoy día el Señor. ¿Qué me va a hablar Dios? Y a veces me sorprendo de cómo es tan coincidente mi necesidad con lo que Dios está hablando durante el servicio.
Tal vez le gusta venir porque recibe respuestas frente a circunstancias especiales que usted vive. Hay personas que tienen esa expectativa, ¿cierto? De estar en la disyuntiva, de tomar alguna decisión, de estar apremiados por ciertas situaciones y vienen con esa expectativa de que Dios me oriente, de que Dios me dé una palabra, ¿cierto? Que me lleve a tomar una decisión. Hay otros, también yo creo esto, que les gusta venir, o se lo hago en forma de pregunta, ¿le gusta que Dios le confronte y le corrija para que usted enmiende su camino? Y qué importante es. Hermanos, el ser humano necesita la corrección. Necesitamos que alguien nos diga, mira, esto lo estás haciendo mal, o esto no está del todo bien, ¿cierto? Y qué lindo es eso. La paternidad de Dios, sentir porque los padres no solamente dan cariño, sino que también disciplinan, ¿cierto? Y va de la mano. Hermanos, yo crecí sin papá desde los 12 años. Y de alguna manera yo como que me preparé, siendo hermano mayor, para tener una actitud diferente. Sin embargo, mi hermano, el que sigue después de mí, no hace mucho tiempo tuvo que ir a un psicólogo porque él todavía tenía un tema pendiente con mi papá. Es decir, él tenía 11 años cuando murió el papá. Y sin embargo, siendo ahora él adulto, mayor, con nietos, todavía tenía un tema no resuelto. Y el psicólogo le dijo, hazle una carta a tu padre, como una carta de despedida, donde tú le digas todo lo solo y abandonado que tal vez te sentiste, pero que definitivamente esto te lo sacas del corazón para cerrar el ciclo, para que sanes tu alma. Dios no solamente es Dios, sino que Él asume una paternidad sobre mí. Y eso es importante, asumirlo bien. Y cuando llego a la casa de Dios, yo debo venir con la expectativa de que Dios también me corrija, que Dios me haga ver, ¿cierto?, mis errores, como lo hace un padre con los hijos. Y cuando eso ocurre, hermanos, yo estoy seguro que usted no se enoja con el pastor, ni con el predicador, ¿cierto?, porque lo toma usted como algo venido de parte del Señor. Tal vez le trae el deseo o la necesidad de ponerse a cuentas con Dios. Qué importante es también esto, de llegar a la casa de Dios con el deseo de estar a cuentas con Él, de arreglar nuestra relación con Él, de pedirle perdón, de volvernos a Él, de convertirnos otra vez, ¿cierto? Qué importante. Dígame, hermanos, si no es así, qué tremendamente descanso, qué gran descanso es para el alma cuando usted siente el perdón de Dios. Mi hermano Gerardo estuvo 2 domingos dando el Salmo 51 acerca de esto. Qué glorioso es el efecto psicológico y espiritual el entender el perdón de Dios. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, venimos con eso, con el corazón tal vez apretado, avergonzados por nuestros errores, por nuestros pecados, pero llegar aquí y decirle, Señor, perdóname esto y esto, ¿cierto? Y esa es una de las poderosas razones por las cuales también venimos a la casa de Dios. O le motiva a venir para vaciar su alma de aquellas cosas que le afligen, descansar, así como Ana, que tenía el problema de la opresión, del bullying que vivía al interior de su hogar porque ella era estéril y ella tiene que ir a la casa de Dios para ahí vaciar su alma, ¿cierto? Y aunque imperceptible, ¿cierto?, su oración, todo en movimiento de labios, pero fue lo que ella obtuvo, ¿cierto?, de vaciar su alma. Hermano,
Qué glorioso también es eso, de venir a la casa de Dios para vaciar nuestra alma, de descansar de aquellas cosas que están allí afligiéndonos. ¿O le gusta venir para sentir esa sensación de paz? Yo, hermanos, creo que muchas veces usted viene como aplastado, ¿cierto? Como cargadísimo. Y sin embargo, en el momento en que nos retiramos, nos vamos, wow, livianos, con paz, con gozo. Y esa es una expectativa también muy buena de venir a la iglesia por eso. Le gusta venir por causa de su conciencia, porque la Biblia dice no dejar de congregarse. La Biblia dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, yo no quiero ser parte de ese grupo, de ese algunos. Yo quiero venir, ¿cierto? Para no caer en esa categoría. Pero ¿será la motivación correcta? Y es allí donde a veces sentimos que la religión comienza a pesar en nuestra manera de enfrentar nuestra relación con Dios. Hermano, con todas estas preguntas, yo no sé si le apunté a algo en cuanto a usted, pero ¿usted se ha preguntado qué piensa Dios acerca de nuestras reuniones? ¿Qué siente Dios acerca de nuestro culto, de nuestra escuela dominical o de nuestro tiempo? ¿Qué sentirá Dios? ¿Se ha preguntado cómo se siente el Señor? ¿Se ha preguntado cuáles son las expectativas de Él con respecto a nuestro culto? Wow, ¿cierto? ¿Qué expectativa tiene Dios? Decimos que Él está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Pero una cosa es que Él esté, pero otra cosa es cómo Él se siente. ¿Cómo se sentirá el Señor con nuestro culto? ¿Todo bien? ¿Tiene usted la seguridad de que la presencia de Dios es una realidad siempre en nuestras reuniones? Wow, eso me golpea, hermano. Yo quisiera pensar que siempre está y bien. Pero Dios es una persona. Llegamos al culto, ¿cierto? ¿Quiénes vienen? Los hijos de Dios, la iglesia, los creyentes y Dios vienen al culto. Mis expectativas, de acuerdo a todas las preguntas que yo le hice pensar, no para que me las responda, pero también tengo que ponerme en el lugar de la persona de Dios. ¿Cómo se siente Dios? Y este salmo tiene que ver con eso. ¿Ha pensado alguna vez de que Dios tal vez no esté agradado en cómo lo hacemos o en lo que hacemos? Qué importante. Yo tengo que tener ese objetivo, que el Señor esté contento, que el Señor se sienta bien. ¿Ha pensado alguna vez de que Dios tal vez se ha retirado de nuestro culto, de nuestra reunión? Que el Señor diga, ¿sabe qué? Hagan lo que quieran, yo me voy. ¿Ha pensado alguna vez eso? Qué triste sería tener conciencia de que eso es posible, que ocurra, que el Señor no esté, que el Señor se fue. ¿Ha pensado alguna vez que podemos alegrar o entristecer el corazón de Dios en nuestros cultos? ¿Alegrarlo o entristecerlo? Podemos hacerlo. ¿Ha pensado alguna vez que tal vez sin intención hemos honrado al Señor solo de labios y que nuestro corazón esté lejos de Él? Wow. Mi hermano, encontrar este salmo me llevó a pensar todo esto, a decir, Señor, ¿qué está pasando con nosotros? Porque este salmo presenta la escena del juicio de Dios sobre su pueblo por 2 problemas, por el ritualismo y por la rebelión. Por los ritos y la rebeldía. Es un salmo, yo diría, fuerte. Este es un salmo de Asaf, y Asaf fue director de coro. Es uno de los pocos salmos que compuso Asaf,
Pero Asaf era una persona que estaba muy comprometida con la excelencia del culto al Señor. Muy comprometido. Y tal vez Asaf fue confrontado con esto mismo que yo le planteo. ¿Estarás contento, Señor, con los sacrificios? ¿Estarás contento con los animales que se presentan en el altar, que se queman, con la sangre que se derrama? ¿Estás contento con esa liturgia, con ese rito que nosotros tan celosamente hacemos y que lo respetamos y que por años no lo modificamos, no nos salimos para nada de lo que está establecido de acuerdo a tu palabra, según Levítico? Yo creo que él pensó eso, hermano. Este es un salmo de Asaf y en él se cita a la misma persona de Dios. Es Dios hablando. Por lo cual en su forma se parece a los escritos proféticos que se especializaban en comunicar oráculos divinos. Entendiendo oráculo como respuesta de la divinidad a determinadas consultas o súplicas. Palabras decisivas de la divinidad, aún a veces sin ser consultado. Es decir, Asaf es el oráculo que trae y manifiesta cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios dice con respecto a lo que está ocurriendo con su pueblo. Su objetivo es mostrar la naturaleza de la verdadera adoración en espíritu y verdad. Eso dice Juan, capítulo 4, 24. Dice que Él busca adoradores. Busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y Asaf presenta en forma abierta y tal vez en forma quizás polémica o muy, muy extrema su denuncia de la hipocresía. Aquí Dios presenta dos acusaciones en su calidad de juez supremo. Entonces vamos a notar, número 1, Dios convoca para juzgar. Dios convoca para juzgar. Del 1 al 6, me parece. ¿Cómo comienza el Salmo? Dice, el Dios de dioses, Jehová, el Elohim y Yahvé. Es decir, aquí Dios toma estos nombres. El Elohim es un término de Dios plural, creador. Y Yahvé es el nombre de Dios revelado a su pueblo Israel. Y toma aquí los dos nombres, el Dios de dioses, Jehová. ¡Wow! Esa es su presentación. En este título él enfatiza su fuerza, su naturaleza, su carácter inmutable. Dice, ha hablado y convocado la tierra. Es la voz de Dios llamando a los habitantes de la tierra y dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. La traducción lenguaje actual dice, llama a los habitantes de la tierra desde donde sale el sol hasta donde se pone. Esto me llevó a pensar también, hermano, de que a veces pensamos que yo vengo aquí como casi por hacerle un favor a Dios. Y no he pensado, y en realidad, hermano, me lo planteé, en que usted no es el que ha venido por su propia iniciativa, sino porque Dios le ha convocado. Y eso cambia mi forma de enfrentar esta responsabilidad que yo tengo de congregarme. Porque, ¿cuántas veces tengo derecho a dormir más? ¿Tengo derecho a descansar? ¿Tengo derecho a arreglar situaciones pendientes que tengo en mi casa? Situaciones urgentes en mi hogar, etcétera. Pero sin embargo, el peso que hay en mi espíritu me dice, no te puedes quedar. Mi conciencia me dice, no te quedes.
Mi responsabilidad me dice, quédate, eres un irresponsable. Mira, dejaste ese cerro de losa sin lavar. ¿Le ha pasado? Pero en el fondo, hermano, es Dios mismo el que me está llamando. Es Dios mismo el que me convoca. Qué lindo es eso, sentir de que esto es como una fuerza especial. Que simplemente yo me dejo llevar y digo, Señor, yo mañana te estaré temprano en pie y prepararé todo porque necesito, porque debo, porque siento que tengo que estar en tu casa. Pero no había pensado que tal vez el soplo del Espíritu es Dios mismo convocándome, como aquí está en este texto donde habla de la convocatoria. El versículo 2 dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido desde su morada, desde la Jerusalén celestial. Una vez reunidos los convocados, establece su oráculo en Sión. Y desde allí serán pronunciados sus juicios desde el lugar de la perfección, desde el lugar de la hermosura, desde el lugar del resplandor. Encontré un texto, no sé si lo alcanzará a ver, Lucas 24, 47, que desde, hermanos, que el Evangelio se comenzó a divulgar, a extender desde Jerusalén. Y Jerusalén es llamada también Sión. Qué hermoso es esto, que desde Jerusalén comienza a extenderse el reino. Desde Jerusalén comienzan los primeros discípulos y los apóstoles a predicar el Evangelio. Y aquí desde Sion Dios comienza a hablar. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muchas gracias, hermano Gerardo. Versículo 3 dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Es la manifestación de Dios. Él manifestará su desagrado. Será una manifestación majestuosa, terrorífica tal vez. Hermanos, yo he sabido de libros que se han escrito de personas que han tenido experiencias de este tipo con el Señor. Personas que dicen que han descendido al infierno, por ejemplo, o que han visto a Dios de una manera tal vez no común, una revelación grande. Si usted mira, por ejemplo, Isaías capítulo 6, se encuentra con la experiencia de Isaías, que era un sobrino del rey que pertenecía a los sacerdotes, profetas, pero que sin embargo su vida había sido más o menos tibia. Pero cuando muere el rey Usías, en ese año dice que él vio al Señor. Y su vida nunca más fue igual. La vida de Isaías cambió radicalmente. Solamente un ejemplo. Si usted mira el libro de Isaías, se va a encontrar que desde el capítulo 1 al capítulo 5, Isaías dice, ¡ay! Y habla de los religiosos, habla del pueblo, habla de los gobernantes, puros ¡ay! Para ellos, no para él. Pero en el capítulo 6, cuando él ve a Dios, él deja de ver los defectos de los demás y dice, ¡ay de mí! Ay de mí, que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey. Versículo 4, convocará a los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Aquí está hablando de una convocatoria de testigos a los cielos y la tierra para este solemne proceso. Versículo 5 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces aquí ya el Señor comienza a convocar a los acusados.
convoca a estos acusados, y dice, los que están bajo pacto, los que hicieron pacto conmigo. Y podemos ver a Dios haciendo pacto, por ejemplo, con Noé. Pero más acotado es el pacto que hace con Abraham. Y aún más acotado es el pacto que hace con Moisés. Ya hablando de un pueblo. Pero nosotros como cristianos también debemos tomar esto en 1 Corintios 11:25, cuando cenamos, cuando participamos de la cena, dice, y alzando la copa, dice, después de haber cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Wow. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y aquí el Señor está convocando a los que están en una relación de pacto con Él. Dice, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Los que por gracia han sido admitidos en esta relación de pacto. Por diferentes, dice, a disfrutar lo que podríamos decir los singulares privilegios que tenemos como hijos de Dios. ¿Se siente usted privilegiado por Dios de ser su hijo? Y eso es importante, hermano, y hay que empoderarnos de esa realidad. Pero también la responsabilidad es singular y tiene especial severidad. Amén. No solo los privilegios, sino que también las obligaciones. Y aquí dice el versículo 6, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Aquí el Señor dice que los cielos son los que declararán. El Salmo, me parece el Salmo 8 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y aquí en este Salmo dice que los cielos contarán la justicia de Dios. La semana pasada hacíamos el alcance de que Dios siempre es justo. Nunca te va a castigar más allá de lo que mereces. Nunca Dios te va a hacer un juicio más allá de lo que es realmente tu pecado, tu delito. La justicia de Dios. Hermano, qué importante es descansar en eso, de que Dios es un juez justo y los cielos declararán esa justicia porque Dios es el juez. Número 2, Dios acusa de ritualismo. Versículos 7 me parece que al 14. Perdón, al 15. Y aquí comienza la cosa. Aquí comienza. Vamos a lo específico. Iba a decir, aquí hay que entrar a picar. Qué tremendo, hermano, conocer el corazón de Dios. Dice el versículo 7, oye, pueblo mío, y hablaré. Qué forma tan paternal de Dios dirigirse así a su pueblo. Él está aquí hablando acerca de lo que Él quiere manifestar en lo que hay en su corazón. Aquí está presentando sus credenciales. Cuando hablamos de ritualismo, para aclarar un poco el término, ritual significa es un acto ceremonial de un culto religioso con normas prescritas, es decir, establecidas. Y esos son ritos, son un acto ceremonioso de un culto a Dios con normas preestablecidas. Y Dios le dice, pueblo mío,
Segundo, le dice, escucha Israel. Y tercero, yo soy Dios, el Dios tuyo. Escucha, dice Israel, y testificaré contra ti. Aquí veo un poco el deseo de Dios de corregir algo que no estaba siendo saludable para esta relación que debemos tener con Él. Y en el versículo 8 dice, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Cada domingo, cada reunión, cada culto, haces esto. No te estoy reprendiendo por eso, dice el Señor. No te reprenderé por estos sacrificios que legalmente estaban establecidos dentro de los ritos. El problema, hermanos, es que los israelitas pensaban que Dios debería estar agradecido y satisfecho por la multitud de sacrificios ante el altar. Se encendía el fuego, los sacerdotes traían los animales y eso, ellos pensaban, Dios estará muy contento con esto que estamos ofreciéndole permanentemente. Pero Dios no está tan contento. Dice Dios en el versículo 8, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Dios dice que no necesita esos. ¿Para qué los quería Él si Él es el dueño de todo? ¿Ha pensado usted alguna vez que si Dios es dueño de todo, eso incluye su propia vida, su propia persona? Y no solamente usted, sino que también todo lo que usted tiene. Qué importante es, aunque usted lo sepa o no lo sepa. Si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Y también aunque le guste o no le guste, Dios es dueño de todo. Dios reprueba la esperanza. Qué importante es esto, hermanos. Dios reprueba la esperanza que se pone en los sacrificios, en lo que se espera obtener al hacerlos. ¿Pagó alguna vez usted una manda? En sus tiempos antes de. Hermano, esto es terrible. Una persona que en una desesperación va, ¿cierto?, donde cierta imagen y ahí hace una promesa solemne de que si le va bien, si sana, si arregla, etcétera, esa persona llegará puntualmente ese día y pagará su manda. Hermano, y esto es fuerte, porque la gente respeta eso. Sabe que tiene una deuda con esa imagen y acude a pagarla. Y de alguna manera la religiosidad, el ritualismo provoca el mismo efecto en nosotros. Y eso no puede seguir ocurriendo, porque Dios quiere que las cosas no sean con la esperanza de poner la confianza en lo que yo hago. Yo vine a alabar, yo vine a cantar, vine a levantar los brazos, vine a echar mi ofrenda o vine tal vez a entregar mi diezmo. Pero hermanos, yo no debo poner mi confianza en esas cosas, porque Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo y Él no necesita nada de mí. Y eso es importante que yo lo tenga claro. Dice, este es un concepto pagano y mágico que gobierna muchas veces la vida del culto, deslizándose a un sistema sacrificial reglamentado.
Por eso el Señor aquí está hablando en contra del ritualismo. Versículo 10 dice, porque mía es toda bestia del bosque, los millares de animales en los collados. Y dice, conozco a todas las aves de los montes y a todo lo que se mueve, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Versículo 12 dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Yo pensaba en esto, hermano, si Dios está diciéndole a su pueblo, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. No te pediría a ti, yo no dependo absolutamente nada de ti, nada. Y todo lo que tú me das es de lo mío. Eso me llevaba a pensar, hermanos, ¿qué podría necesitar Dios de nosotros? Pensé en esto, busqué en la concordancia y me di cuenta que el Señor a sus discípulos en Juan capítulo 4, versículo 8, llegan a Samaria y con hambre todos, el Señor y sus discípulos, pero en el versículo 8 dice que ellos salieron a comprar. Juan 4, 8. Fueron a comprar algo de comer. Pero el Señor tenía hambre de otra cosa. Aunque tenía hambre natural en su cuerpo, pero Él tenía hambre de otra cosa. Y se quedó allí en el pozo. Y mientras los discípulos van a comprar, Él entabla una relación, una conversación con una mujer. Y con esta mujer le habla, ¿cierto?, de su situación matrimonial, de su situación espiritual. La mujer tenía cierto conocimiento, pero en el versículo 32 del capítulo 4, cuando llegan los discípulos con la comida, le dijeron, Señor, encontramos abierto un localcito y ahí nos prepararon unos sanguchitos y gracias a Dios que aquí podemos comer. Pero Él le dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. El hambre del Señor. El versículo 33 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Versículo 34 dice, Jesús le dijo, mi comida, mi hambre es comer, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es el hambre del Señor, hacer la voluntad del Padre y acabar la obra. Y debería ser, hermanos, también nuestra propia meta personal de hacer la voluntad de Dios para nosotros y terminar lo que el Señor espera de nosotros. He pensado mucho en esto, hermanos. Un misionero americano, amigo, Ricardo Ellis se llamó. Él se estableció en la ciudad de Concepción. Allí él participó hace años atrás en varias campañas como evangelista, predicando en distintas iglesias que estaban naciendo y en la construcción de templos. Cuando termina esa etapa, él se establece en Concepción y compra un terreno en Arauco y logra conseguir que se construya allí una linda iglesia, y él formó un pastor. Después él comienza a hacer cultos en el centro de Concepción, en un localcito que tendría tal vez unos 4 metros de ancho por unos 8 de largo, nada más que eso. Yo estuve predicando allí. Y después de eso, él me hablaba de una visión de tener un lugar mejor que ese. Y después de buscar, encontró casi media manzana en pleno centro de Concepción, donde estaban allí abandonados los talleres de lo que fue un periódico
que tenía su propia imprenta. Desafió a ese grupo a comprar ese lugar. Yo no sé cuántos cientos de millones les costó. Y estableció también un discípulo, un jovencito argentino, muy entregado, y Ricardo lo formó, le dio mucha confianza para que él vaya tomando mayor participación, porque una de las últimas conversaciones que tuve con Ricardo me dijo, ¿sabe qué? Mi ministerio no es quedarme establecido en una iglesia pastoreando. Yo formo al pastor y consigo que se construya el lugar, pero mi ministerio tiene que ver con plantar más iglesias. Hermanos, y en eso quedé pensando, y hace poco, no hace muchos meses, él me invitó y yo conocí el lugar donde había sido el periódico. Y tenía una cantidad de galpones, de salones, segundo piso, oficinas y necesitaba mucho dinero para adecuar todo eso a iglesia, pero ya lo habían comprado. Y hace menos de un mes, a él le gustaban las motos. Y un día domingo, él parece que iba con su esposa en la moto, y lamentablemente él perdió el control de la moto y se fue contra un disco pare o algo así, y él partió a la presencia del Señor. Su esposa quedó grave, estuvo hospitalizada, ahora está recuperando. Pero yo pienso, hermanos, que acabe su obra, que termine lo que Dios tiene para mí. Ese es mi gran desafío. Yo estoy seguro de que Dios dijo, Ricardo, es tiempo, terminaste ya lo que yo quería que tú hicieras. Cuando le hicieron la autopsia, en realidad él no perdió el control de la moto porque sí, sino que a él le dio un infarto al corazón y él iba conduciendo. Y ese infarto fue lamentablemente tan grande, que él parece que falleció antes de estrellarse. Nunca sabemos, hermanos, cuándo nos vamos ni cómo nos vamos, pero sí tenemos que estar seguros de que tenemos que hacer la obra que el Señor quiere que hagamos, porque esa es su hambre. Él no tiene hambre de nuestras ofrendas, ni de nuestros holocaustos, y de nuestros animales, y de nuestros bienes, nada de eso, sino que Él quiere que nosotros vivamos su propósito, lo que Dios tiene para nosotros. El versículo 13 dice, ¿he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Pero fíjese, el 14 es revelador. Dice, mira, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. No es tanto el rito lo que a mí me llena. No estoy en contra de eso, dice el Señor. Pero sí extraño tu actitud del corazón de sacrificarme alabanzas. Veamos Hebreos 13:15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y Romanos 12:1 habla del culto que el Señor espera de nosotros. Dice en Romanos 12:1, así que ofrezcamos siempre a Dios. No. Romanos, yo lo busco acá. No se preocupe, se equivocó de pueblo, está bien. Dice,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No me llenan los animales, me llena tu vida presentada como una ofrenda, pero viva. Dice, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Es el culto que Dios espera, donde están involucradas nuestras emociones, donde están involucrados nuestros pensamientos. Dios espera y se complace con nuestra actitud, con la genuina adoración de un alma rendida a Él. Dios espera un alma llena de gratitud. Dios espera una adoración consciente en nuestra mente, en nuestros pensamientos. La devoción, el amor y la entrega deben estar involucrados. Si no, hermanos, seremos como lo que el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Estos sacrificios, aún bajo la ley, tenían precedencia al igual que hoy. Podemos tener una linda liturgia, un buen programa, una buena estructura de culto. Hermanos, pero si no hay algo desde adentro, desde nuestro corazón, Dios va a estar en realidad discerniendo lo que realmente estamos haciendo. Si lo hacemos de aquí para afuera o de aquí. Hoy tenemos buen sonido, gracias a Dios. Buenos instrumentos musicales, buenos músicos, ¿sí? Buenos cantantes, buena liturgia, pero ¿qué hay en el corazón? Suena lindo, pero eso está fluyendo desde un alma, desde un corazón redimido y agradecido, o de labios solamente. ¿Se da cuenta cuál es la queja del Señor? Y dice, cuando tú sacrificas a mí alabanzas y pagas tus votos. Perdone que me detenga en esto, pero hermano, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Qué éramos antes de conocerlo a Él? ¿Quiénes éramos? ¿Cuál era nuestra condición? Y tal vez en nuestra desesperación, tal vez en nuestro fracaso, en nuestra crisis, llegamos a Cristo y le prometimos cosas. Hicimos promesas. ¿Sabe qué, hermano? El Señor dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Si le prometes algo a Dios, cúmplele. Porque eso está hablando acá. Paga tus votos, tus promesas. Hermanos, a veces comenzamos, por ejemplo, somos emprendedores de un negocio, de una empresa, qué sé yo, y en eso partimos bien. Y yo escucho eso, la promesa que le hacen a Dios. Pero resulta que con el tiempo eso va subiendo y de repente yo me doy cuenta que se le cortó el suministro de lo que se entregaba para el Señor. Porque tal vez ya es mucho. Claro. O la empresa absorbe tanto de su mente, tantas cosas que finalmente eso se va olvidando. Pero el Señor le dice, mira, hónrame con tu alabanza y cumple lo que me prometiste. Y dice, y entonces,
Versículo 15, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Es como una consecuencia. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré, pero tú me honrarás. Tú me darás la gloria. Tú me darás el reconocimiento público de que por la gracia mía estás donde estás, eres lo que eres y tienes lo que tienes. Ay, hermanos, uno no quiere andar diciendo estas cosas, pero la palabra del Señor está aquí confrontándonos. Honrando a Dios, confesándonos con Él, honrando a Dios, dándole gracias, honrando a Dios, cumpliendo lo que hemos prometido y honrando a Dios, orando a Él permanentemente. Mire, voy a dar vuelta a la página ya. Vamos a ir al punto número 3. Dios acusa de rebelión. Esto es el del 16 al 21. Ay. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Dios acusa ahora al malo. Yo dije, Señor, ¿quién es el malo? Ay. ¿Quién es este malo? Dice por allí, investigando, en el contexto, era aquel dentro de Israel que solo obedecía a Dios de labios para afuera. Hay personas que recitan las leyes de Dios, pero en su interior están llenos de engaño y de maldad. Claman por las promesas de Dios, pero se niegan a obedecerle. Es decir, Dios le dice, mira, si tú estás dentro de mi pueblo, pero no estás ni ahí con lo que yo te digo, no tienes ningún derecho a hablarle a otros, citar textos y hacerte pasar como si fueras. Aquí la palabra del Señor habla de esa hipocresía de no vivir conforme a lo que decimos. La rebelión nos dicta tal vez la liturgia que debemos observar, pero nos quita la sensibilidad a la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La rebelión es eso, de tal vez ser buenos en la liturgia externa, pero la rebelión es como si fuera un barniz que endurece, que insensibiliza a una persona al toque de Dios. Aquí el Señor está acusándole de usurpar las funciones y privilegios del verdadero creyente. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Dice. Wow. Hermano, esto es fuerte. Dios desafía o reta a los que aparentan ser piadosos, pero que para Él son profanos. Fíjese lo que dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Además de eso, dice, tú veías al ladrón y corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. ¡Wow! Es que fuerte. Tú aborreces la corrección. Y es increíble, hermano, una vez encuentra personas que no les gusta la corrección. Se enojan
se ofenden, se ausentan, se van. El Señor dice aquí, mi problema es que a ti te gusta instruir a otros, porque tienes años de estar en los caminos, entre comillas. Llevas años, te gusta instruir y corregir a otros, pero eso te nutre de orgullo. Y tu orgullo impide aceptar ser corregido. Porque eso es humillante para ti. Versículo 18 tiene que ver con esa tolerancia y tal vez simpatía con el ladrón. Y lo mismo que con el adúltero. Es decir, Dios espera que nosotros tengamos una posición con respecto a esto. El comportamiento de la gente, tanto en la honradez como también en su fidelidad. En versículo 19 dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Es decir, tú no tienes ningún control de tu lengua, le está diciendo el Señor a este malo. Porque estás siempre con chismes, estás con rumores, estás con quejas, estás con críticas, sin medida, sin consideración, sin respeto ni temor. Versículo 20 dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre. Ponías infamia. O sea, cosas que Dios ve en su pueblo. Dice, hablas mal de otros, hablas mal de tu hermano, hablas mal de tu familia espiritual. Esa expresión tomas asiento, si usted se da cuenta, tomabas asiento y hablabas. Esa expresión es como tomar la posición de juez, de sentarse como juez para acusar, para prejuzgar y para condenar. Esa posición de tomar asiento también tiene que ver con usar la difamación como un acto deliberado y bien calculado. Hermano, es terrible. No me creo el muy. No creo que sea tan simpático. Para nada. Pero sin embargo, a veces me asombra escuchar cosas que se dicen de mí. Y yo digo, está bien. Problema de ellos. Porque esta palabra de no respetar, esta palabra de hablar mal de otro, esta palabra del chisme, del rumor, de la crítica sin fundamento, no me afecta a mí, afecta a esas personas que dicen esas cosas. Yo sé que cuando el Señor me llama a su presencia, ahí todos van a conseguir que yo era bueno. Pero en este momento, para nada. No, es que el pastor cambió la camioneta. Hermanos, qué fuerte es esto. Dios preocupado y poniendo esta advertencia tan severa acerca de lo que es no tanto el ritualismo, porque la rebelión es mucho más fuerte. Versículo 20 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Estas cosas hiciste y yo he callado. Es decir, yo no te he parado el carro. Porque podría el Señor parar el carro. ¿Se entiende ese dicho, cierto? Yo no te he castigado. Yo te he permitido seguir tu curso, tu vida. Yo te he dado una prórroga. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo no he ejecutado la sentencia de que tus maldades merecen. Pero dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos.
¿Qué significa eso? Que la paciencia de Dios en algún momento se va a terminar. La paciencia de Dios es de admirar por el mal uso que el pecador hace de ella o abusa de ella. Los pecadores toman el silencio de Dios como si fuese una aprobación. Sin embargo, el Señor dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué debe ocurrir para que reaccionemos si hemos caído en esto? ¿Cómo debe hablarnos el Señor para corregirnos? Esa expresión, las pondré delante de tus ojos, significa que el Señor te recordará exactamente tu error, cuándo y cómo y dónde y a qué hora. Él traerá a la memoria, como Natán a David, su pecado. Y frente a eso no habrá argumentos para justificarte delante de Él. Versículo 22 dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Aquí está hablando de que el malo es una persona que definitivamente se olvidó de Dios en todo su actuar. Tal vez está en la liturgia, está en el culto, está en los gloria a Dios y está en todo. Pero para Dios, dice, es una persona que se olvidó. Siguen siendo religiosos, siguen siendo hermanos evangélicos, siguen siendo activos participantes de la iglesia, pero hay una advertencia. Dice, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Pero, y para esto vamos a concluir, hermanos, el que sacrifica alabanzas me honrará, y al que ordenare su camino. Fíjese, hermanos, que aquí en este texto encontramos la gracia y la misericordia de Dios, dándonos la oportunidad de que nos llegue ese momento, poniéndonos, ¿cierto?, una esperanza de que podemos corregirnos, podemos hacer las cosas bien, podemos enmendar nuestro camino. Y el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Aquí hay dos cosas. Hacer las cosas de corazón cuando estamos delante de Dios, sacrificando alabanza. Y segundo, ordenando el camino. Es decir, lo que nosotros hacemos cotidianamente en nuestro día a día. Y eso implica una gran promesa. Le mostraré la salvación de Dios. Es decir, el que me adora en espíritu y verdad, el que ordene su camino, le será mostrada la salvación, la revelación del plan de Dios, la efectividad de su evangelio y la garantía y la seguridad de que si cierra sus ojos para el mundo, los abrirá en la presencia de Dios. Qué glorioso es tener esa convicción de que Dios nos haya mostrado el camino de salvación y que nosotros realmente hicimos los ajustes necesarios para que el Señor no tenga que quejarse de nuestro ritualismo o de nuestra rebelión. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Oramos un momento. Señor y Padre nuestro, dura es tu palabra, Señor, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú conoces la realidad íntima de cada uno de nosotros. Señor, gracias por este salmo, esta palabra que es tan fuerte, tan confrontacional, pero Señor, nuestro deseo es que en nuestro culto, en nuestros servicios, tú estés contento, Señor. Que todo lo hagamos de corazón,
no por ritualismo, no por costumbre, sino por el contrario, Señor, que sea un fluir de la gratitud que hay en nuestro corazón, que con nuestras dificultades y nuestras debilidades, Señor, te entregamos a ti todo lo que somos y queremos por sobre todas las cosas agradarte y hacer tu voluntad. Que nuestro culto, Señor, sea un fluir de nuestra gratitud, de nuestro amor a ti, agradeciendo tu misericordia cada día, agradeciendo, Señor, la bendición de tener salud, de tener hogar, de tener familia, de tener trabajo, de tener pan en nuestra mesa. Agradeciendo, Señor, cada día el perdón de nuestros pecados. Agradeciendo, Señor, la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Agradeciendo, Señor, nuestra identidad como hijos tuyos. Gracias te doy, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas que ha llegado. Y que podamos entender, Señor, que nuestro culto debemos perfeccionarlo aún más. Y no descansar, Señor, en aquellas cosas externas. Gracias te doy, Señor. Bendice a mis hermanos. Y el que tenga que tomar decisiones hoy de acuerdo a tu palabra, que este sea su día de victoria. Señor, que puedan corregir aquellos votos que están, Señor, pendientes. Aquellas promesas que se hicieron en un momento y que no se han cumplido, que puedan, Señor, volver y retomarse. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Bendice una vez más nuestra iglesia, bendice nuestras vidas, Señor. Bendice a cada hijo, a cada hija tuya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.